¿Por qué decimos que Guatemala es una tierra de volcanes? Simplemente hay que mirar hacia el horizonte y ver esas majestuosas montañas. Tenemos desde el volcán de agua, el volcán de fuego, el Payacá. Pero la ciudad tiene un valle y en ese valle está el aeropuerto con una pista bastante peculiar. También les puedo comentar acerca de Sumitomo, que llevamos localizados en Guatemala ya bastante tiempo. La ciudad antigua es sin lugar a dudas un baluarte para la historia de la humanidad, con esas casonas antiguas que tienen majestuosos hoteles y dan una calidez siempre al visitante. No cabe duda que siempre Guatemala te recibirá con los brazos abiertos. Y por supuesto que toda la historia y toda esa época colonial de la cual hay muchos vestigios en Antigua, ha impactado también en la comida, en las tradiciones y en todo aquello que podemos vivir. Uno de los eventos que me tocó organizar en Guatemala fue la apertura de la planta en Villanueva, muy cerca de la capital. Sin duda alguna fue un gran evento porque tuvimos la oportunidad de convivir con gente de Japón, con gente de Estados Unidos, con gente de México, con gente del resto de Centroamérica, pero sobre todo con la calidez de los guatemaltecos que nos recibieron. Ese tipo de eventos nos hermanan, nos hacen trabajar día a día de manera conjunta y sobre todo nos hacen entender lo importante que es abrir fronteras. Abrir fronteras con el afán de poder estrechar lazos, con el afán de poder desarrollar mejores técnicas de comercio, de negocios y poder conocer otras culturas. Sin duda alguna, la cultura chapina es algo que debemos de conocer todos los mexicanos y latinoamericanos en general, y por supuesto que los españoles también. En el corazón maya podemos encontrar esa fusión entre la cultura hispana, pero también la cultura indígena. Y podemos encontrar diferentes manifestaciones en el pueblo, en sus tradiciones, en la música y sobre todo en la integración social. Antigua es una pequeña población que originalmente fue la capital de Guatemala. Sin embargo, con la erupción del volcán de agua, se tuvo que trasladar la capital a la actual Santiago de los Caballeros de Guatemala, que es la ciudad capital. Pero Antigua no deja de tener esa majestuosa mística de pueblo mágico. Antigua, por su parte, tiene muchas haciendas, algunas casonas, pero sobre todo una vegetación excepcional. El clima es un clima ideal en cualquier época del año. Podemos hablar también de que su vocación turística le ha permitido ser un referente de todo Centroamérica. No cabe duda que Antigua es un baluarte en toda Latinoamérica. La vegetación, los colores, los aromas, el clima y sobre todo la pureza que se siente la hace un imperdible en el país. Sus calles empedradas, su centro histórico, todo lo que tiene que ver con sus comercios, con sus restaurantes, el color de las casas, sus montañas, sus colinas, sus cruces. Todo esto nos evoca a una época colonial, a una época pre-Guatemala, pero que sin duda alguna está el ADN de toda la gente que ha vivido en este maravilloso sitio. A mí me cabe también como recuerdo los mercados de Antigua, los museos, los antiguos conventos, que tienen esas huellas de ruinas por lo mismo de la época de la erupción del volcán, pero también de muchos terremotos que ha habido en esta zona.
por lo mismo de que está localizado en una falla volcánica, en una falla tectónica. No cabe duda que todo esto hace un escenario único en donde podemos ver el pasado, pero también podemos disfrutar el presente. Todas las pinturas de esas antiguas iglesias que siguen en pie a pesar de tener todas esas cicatrices de la historia, nos evocan a un tiempo donde podemos fusionar diferentes tradiciones. La ciudad de Guatemala, por su parte, es una ciudad cosmopolita de muchos millones de habitantes. Es obviamente la ciudad más grande del país. Y podemos decir que además de ser un referente, también es una ciudad que día a día antepone todas las situaciones de una gran ciudad para ver más allá. Por eso es importante conocer estos países. Estamos también recordando los clubes de golf cercanos a la ciudad de Guatemala, cercanos a la zona de Escuintla, que fueron fuertemente afectadas estas zonas por la erupción del volcán de fuego hace pocos años. A mí me tocó ir antes y después de la erupción. Fue una experiencia bastante fuerte para todas las personas que vivían en esa zona. Como pueden ver, las fumarolas, las erupciones constantes, es cuestión de todos los días. Pero por supuesto que es un lugar que vale la pena conocer. Esos atardeceres, esos amaneceres, sin duda alguna son únicos, porque estar en un valle en medio de volcanes, escucharlos a primera hora es un gran espectáculo. Obviamente, la gente en Guatemala hace que el trabajo sea mucho más fraterno y nos permite conocer muchos platillos típicos. Hay una fusión cultural en la comida bastante interesante. En la zona 10, que es una de las zonas principales de Guatemala, podemos encontrar una cantidad de lugares bastante interesantes para poder degustar la comida local. Los clientes, las empresas, todas las organizaciones que están en Guatemala hacen que este país poco a poco vaya escalando lugares en Centroamérica y en Latinoamérica. Es una tierra de gente trabajadora que está abierta al cambio, que está buscando cómo hacer mejor y día con día su país. Y es una gran experiencia el poder ser parte de esta historia. Podemos ver diferentes establecimientos como Plaza Cayalá, que está en la zona 16, una de las zonas más nuevas de Guatemala, en donde se está haciendo esta especie de comuna o centro habitacional, comercial y de negocios, que está siendo también un referente para todas las personas que vamos y conocemos Guatemala. Es un lugar muy bonito, es un lugar de mucha paz. Las afueras de Guatemala, por supuesto, son imperdibles. Esas carreteras en muy buenas condiciones, en donde se pueden ver todos los paisajes de los volcanes, es una estampa imperdible. Los ingenios azucareros, baluarte de la industria guatemalteca, también es algo que no podemos dejar de mencionar. Y por supuesto, sus postres con esa esencia local. El puerto más cercano de la ciudad de Guatemala, tiene esa arena fina, oscura, como resultado de la mezcla con las cenizas del volcán. Conocer el puerto en el Pacífico, específicamente en la zona sur del país, fue una experiencia increíble. Ver cómo funciona toda la logística de los diferentes barcos que van hacia Guatemala y que regresan hacia México y hacia Asia, es toda una experiencia. Por supuesto,
que regresando al centro de la ciudad, la experiencia es magnífica. Cada vez se pueden ver más edificios, mayor vida social. Y por supuesto que hablando de Guatemala, podemos hablar también de otras zonas céntricas y cada una tiene su sello, cada una tiene algo en particular que la diferencia. Pero es increíble que en cualquier zona que estemos en la ciudad podemos observar los volcanes. Desde Sumitomo, cada vez me ha tocado ver también cómo va creciendo la planta, cómo va creciendo el mercado en la zona. Y eso es por el maravilloso trabajo en equipo de todos los compañeros. Hemos hecho seminarios, capacitaciones, cursos y todo lo referente para que los clientes conozcan más acerca del producto. Eso es parte del trabajo que se hace desde que se está establecido en Guatemala. Y por supuesto que tenemos la oportunidad también de ver muchos lugares únicos en la ciudad. Lugares que ya los quisiera cualquier otra ciudad de Latinoamérica que está en pleno crecimiento. Los sabores son únicos, el tipo de comida, en los tiempos, pero esas vistas, por supuesto que son totalmente únicas y que en cualquier momento nos hacen recordar lo maravilloso de Guatemala. Desde el punto de vista gastronómico, uno de los platillos principales es el pan de plátano. El pan de plátano es uno de esos exquisitos platillos que se degustan principalmente en el centro del país. Pero cualquier otro alimento que uno tiene oportunidad de probar en Guatemala es de gran calidad. Y una de las cosas también que puede uno ver cuando tiene la oportunidad de ir es cómo no hay límites en cuanto a poder experimentar cosas nuevas, conocer nuevos lugares. La mejor ensalada que yo he probado en mi vida ha sido en Guatemala, en el restaurante de La Estancia. Pero en general, toda la comida está hecha con mucho amor, con mucha dedicación. Es un país que está abierto al comercio, es un país que desde hace varias décadas abrió a la democracia y por supuesto que tiene sus imperfecciones. Pero es importante conocer estos países antes de poder hacer un juicio, porque hay mucha gente que trabaja día a día para poder hablar en favor de su país y que las inversiones puedan seguir llegando de México, de otros países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa y de Asia, ¿por qué no? Guatemala, sin duda alguna, tiene un gran futuro que está en manos de sus habitantes, de todos los foráneos que van a enriquecer la cultura guatemalteca, gente de Grecia, por ejemplo, pero también de cómo se pueda aportar tiempo con tiempo para ir haciendo de este país un lugar cada vez mejor. Sin duda alguna, todo lo referente a las últimas catástrofes, pandemias y demás han mermado mucho el turismo a Guatemala. Pero no podemos olvidar que esos lugares ahí siguen y que están con ese sello de autenticidad y sobre todo de gran pasión y vocación por la atención. Hay muchas reliquias en los monasterios, en los conventos, en las antiguas casonas que valen la pena conocer, ya sea en Antigua o ya sea en la ciudad de Guatemala. Por supuesto que tiene otras ciudades muy interesantes, pero simple y llanamente teniendo la oportunidad de conocer Guatemala y Antigua, uno se puede dar cuenta de todo ese caleidoscopio cultural que hay en el país.
Pero sí es muy importante siempre estar conscientes de que este tipo de experiencias hay que vivirlas. No podemos dejarlas de lado, porque esa fusión entre la gastronomía, la cultura, la calidad de vida y sobre todo el poder tener esos paisajes y esa naturaleza enriquecen mucho pequeños países en el mundo como lo es Guatemala. No se requiere ser un país con un terreno vasto para que digamos es un país rico, porque hay países muy pequeños que nos ofrecen todo lo que tienen. Y por eso es importante siempre ver más allá de lo que uno cree. No hacer presuposiciones, sino tratar de conocer y entender las diferentes culturas. Porque si bien es cierto, Guatemala es un país independiente, tiene mucho en común con el resto de los países de Centroamérica, pero sobre todo con México y sobre todo con el sur de México. A final de cuentas, en el pasado fueron la misma nación. A final de cuentas, en el pasado pertenecieron al mismo imperio. Y ese pasado común entrelaza a los pueblos y hace que día a día se pueda hacer ese hermanamiento mucho más fuerte en todos los ámbitos. En el ámbito industrial, cultural, turístico, patrimonial, pero sobre todo humano. Porque ese es uno de los aspectos que no debemos de dejar de lado. Todo lo que tiene que ver con esa esencia, con ese ADN en común que nos permite poder entendernos mutuamente. Yo recomiendo fuertemente, por lo menos una vez en la vida, haber asistido a Guatemala. Su industria cada vez más diversificada. Podemos hablar del aceite de palma, una industria controvertida, pero que al mismo tiempo le ha traído un gran desarrollo a Guatemala. Debo reconocer que una persona sola no hace las cosas. El respaldo de la familia siempre es sumamente importante para poder alcanzar los grandes objetivos. Muy buenos días tengan todos ustedes, a los amigos de la mesa principal. Tuvimos la oportunidad de conocer al presidente en turno del país y cómo se están haciendo muchas estrategias para hacer de esta industria algo sostenible, que en lugar de que impacte negativamente, lo haga de manera positiva. Por eso es importante escuchar, conocer antes de juzgar. Y es increíble la cantidad de lugares pequeños, esos rincones en Guatemala, que nos permiten poder conocer y apreciar más esa fusión cultural entre muchos estilos, entre muchas tendencias y que nos hacen ver a Guatemala como lo que es, un gran país de volcanes. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.